Una vez publicados mis libros, Interfaces gráficas y aplicaciones para Internet, con WPF, WCF y Silverlight, tanto en Cesar como en Visual Basic, voy a compartir con ustedes esta presentación titulada Windows Form versus WPF, cuyo objetivo es hacer un estudio comparativo entre las bibliotecas de desarrollo de aplicaciones Windows Form y WPF, proponer un desarrollo utilizando Windows Form, proponer el mismo desarrollo utilizando WPF y todo ello bajo el marco de trabajo Microsoft.NET Framework. La bibliografía para ambas propuestas es esta: Enciclopedia de Microsoft Visual Cesar, que cubre aplicaciones de escritorio con Windows Form y aplicaciones para Internet con ASP.NET, y Visual Cesar, interfaces gráficas y aplicaciones para Internet con WPF, WCF y Silverlight, que cubre aplicaciones de escritorio con WPF y aplicaciones para Intranet e Internet con XBAP, Silverlight y WCF. .NET Framework es un entorno de ejecución administrado que proporciona diversos servicios a las aplicaciones en ejecución. Consta de dos componentes principales: el CLR, que es el motor de ejecución que controla las aplicaciones en ejecución, y la biblioteca de clases de .NET Framework, que proporciona una biblioteca de código probado y reutilizable para el desarrollo de aplicaciones, de las que forman parte Windows Forms y WPF. La biblioteca de clases ha ido creciendo en base a varias tecnologías que se han ido sucediendo. Algunas de ellas, como las MFCs, ya han quedado obsoletas. Actualmente los desarrollos se apoyan en Windows Form, ASP.NET, ASP.NET IaaS, WPF y Silverlight. Esta presentación se va a centrar en la comparación de dos tecnologías, Windows Form y WPF. Ambas permiten el diseño de aplicaciones que muestran una interfaz gráfica al usuario. Esto sería la interfaz gráfica correspondiente a una aplicación Windows Form y esta sería la interfaz gráfica correspondiente al mismo desarrollo, pero utilizando WPF. WPF no ha sido creado para sustituir a Windows Form, sino para facilitar el desarrollo de aplicaciones en el que estén implicados diversos tipos de medios como vídeo, documentos, contenido 3D, secuencias de imágenes, etc. Es una API gráfica basada en GDI Plus de Win32 que proporciona acceso a los elementos nativos de Windows, sustituyó a las MFCs escritas en C++. Las aplicaciones no tienen acceso al hardware de gráficos directamente, sino que lo hacen a través de GDI Plus, que es quien interactúa con los controladores de dispositivo, y es idónea para crear una interfaz de usuario sencilla a base de formularios y controles. Como ejemplo, vamos a diseñar una aplicación que presente una interfaz gráfica que muestre una lista con datos relativos a personas famosas. El usuario de la aplicación podrá modificar los datos. Cualquier modificación se reflejará automáticamente tanto en el origen como en el destino de los datos. Observamos que la interfaz gráfica de la aplicación que queremos construir muestra una lista donde cada elemento se corresponde con un objeto de la clase famoso. Cuando el usuario de la aplicación edite el nombre, los apellidos o la fecha de nacimiento de cualquiera de los elementos de la lista y mueva el foco a otro campo, el nombre completo más la edad de la persona en cuestión, que se muestran en la parte superior del formulario, será actualizado para reflejar los cambios. Esto demuestra que los controles están enlazados a las propiedades de los objetos famosos. La aplicación, a partir de una base de datos, generará el modelo de datos que dará lugar al origen de datos y enlazará los controles de la interfaz gráfica con ese origen de datos. El modelo de datos, para este ejemplo, se corresponderá con una colección de objetos de la clase famoso diseñada así. La clase tiene una serie de propiedades, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc., que proporcionará los datos a los controles de la interfaz gráfica e implementará la interfaz iNotifyPropertyChanged para que los objetos famosos puedan notificar si cambia alguna de sus propiedades generando el evento PropertyChanged
y se pueda así actualizar automáticamente la interfaz gráfica. Pasemos a la demostración. Bueno, vamos a empezar creando una solución vacía. Archivo, nuevo proyecto, proyecto vacío, aplicación Windows Forms. Recordemos que el objetivo de esta aplicación es leer datos de una base de datos y mostrarlos en la ventana principal. Pues bien, un enfoque adecuado en el desarrollo de aplicaciones sugiere separar la capa de acceso a datos de la capa de presentación. Podemos entonces implementar la capa de acceso a datos como un proyecto de tipo biblioteca de clases que incluya el modelo de datos, por ejemplo, basado en Entity Data Model, que dará lugar a los orígenes de datos necesarios en la aplicación. Supongamos, para abreviar, que ya tenemos generado este proyecto base de datos, por lo que simplemente lo añadimos a la aplicación. Agregar proyecto existente, lo localizamos y lo abrimos. El modelo de datos para este ejemplo es muy simple. Está formado por una clase famoso que incluye un método obtener famosos que devuelve una colección de tipo Binting List de objetos famoso. Esta colección será el origen de datos para nuestra aplicación. Como hemos dicho anteriormente, la clase implementa la interfaz iNotifyPropertyChanged para que los objetos famoso puedan notificar si cambia alguna de sus propiedades, generando el evento PropertyChanged. Pasemos ahora a realizar la aplicación Windows Forms. Para ello vamos a añadir a la solución un nuevo proyecto de tipo aplicación de Windows Forms denominado aplicación WinForms. Establecemos este proyecto como proyecto de inicio y le asignamos una referencia a la base de datos. Esta es la referencia. Este formulario mostrará una lista de elementos que serán objetos de una clase que crearemos posteriormente denominada elemento lista derivada de user control. Recordemos que un control de usuario es un control reutilizable. Añadamos entonces al proyecto un nuevo control denominado elemento lista. Agregar control de usuario. Y lo denominamos elemento lista. A continuación completamos el diseño de este control de usuario para que incluya los controles que vimos en la figura anterior. Una vez finalizado el diseño, la interfaz del control del usuario será similar a esta. Bien, este control de usuario tiene que mostrar los datos correspondientes a un objeto famoso. Por lo tanto, vamos a agregar ahora un nuevo origen de datos generado a partir del modelo de datos. Datos, agregar nuevo origen de datos, objeto, siguiente. Clase famoso. Finalizar. Podemos ver el origen de datos creado. Vemos que está formado por la clase famoso, que tiene estas propiedades. Y la idea es conectar cada control de usuario con su correspondiente objeto famoso de la colección de objetos. Pues bien, para facilitar los enlaces entre los elementos de la interfaz gráfica del control de usuario y las propiedades
del objeto famoso correspondiente, vamos a añadir un control binding sort. Vamos a denominar a este control famoso binding sort. La finalidad de este control es hacer de intermediario entre el modelo de datos y el control de usuario, facilitando los enlaces a datos. El siguiente paso es conectar cada elemento secundario del control de usuario con la propiedad correspondiente del origen de datos. Bien, antes vamos a asignar a la propiedad DataSort del objeto binding sort clase famoso. A continuación, seleccionamos cada uno de los controles del control de usuario, desplegamos la colección de data bindings de dicho control y vinculamos, en este caso, la propiedad imagen del control con la propiedad imagen del objeto famoso. Y así sucesivamente haremos con cada uno de los controles. Bien, pensando en el código que se habrá generado, ¿cómo se configura uno de estos enlaces? Vamos a abrir el fichero de código subyacente elementolistadesigner.cs. Vamos a localizar donde está definido, por ejemplo, la caja de texto que permite modificar el nombre. Aquí la tenemos, el control txt nombre, y observamos cómo estamos añadiendo a su colección de data bindings, a la colección de enlaces, un nuevo enlace, objeto binding, que vincula la propiedad text de la caja de texto con la propiedad nombre del objeto famoso correspondiente proporcionado por el elemento binding source. Bien, a continuación vamos a añadir un control más, que en este caso va a ser un tooltip, que vamos a denominar tooltip elemento lista, con la intención de que el control imagen nos muestre un mensaje abreviado con el identificador del famoso correspondiente. Por otra parte, tenemos que saber que el campo imagen de un objeto famoso contiene la ruta de la imagen a mostrar por este control imagen. Por lo tanto, vamos a completar la implementación del control de usuario con un conversor que permita obtener la imagen desde la ruta para poderla asignar al control imagen. Editamos el fichero de código subyacente y añadimos el código necesario aquí. Bien, observemos el código añadido. El constructor de la clase añade un controlador para el evento format del enlace correspondiente a la imagen. Este controlador simplemente lo que hace es recuperar desde la ruta de acceso al fichero que contiene la imagen, pues recuperar la imagen y almacenarla en el control imagen.
Añadimos también un método objeto vinculado que permita acceder al objeto famoso vinculado con el control de usuario y que permita también establecer una descripción abreviada. Para eso añadimos antes el tooltip. Bueno, añadimos este código, añadimos el espacio de nombres, base de datos, y observamos que el método objeto vinculado, además de permitir acceder al objeto famoso vinculado con el control de usuario, pues también permite establecer un objeto famoso y permite establecer un mensaje abreviado con el control imagen. Dicho mensaje está compuesto por la cadena ID famoso y el identificador del famoso. Finalmente, vamos a realizar el diseño del formulario principal de la aplicación. Este formulario va a contener dos controles, una etiqueta para poner un título de cabecera, famosos, y un control Flow Layout Panel para contener la lista de famosos. Este control, el Flow Layout Panel, organiza su contenido en una dirección de flujo horizontal o vertical, dependiendo esto del valor de su propiedad Flow Direction. Y el contenido del control puede ajustarse o recortarse estableciendo su propiedad Wrap Contains. Arrastramos estos controles, Label, está aquí, y Flow Layout Panel, desde la caja de herramientas. Y cuando ya hemos finalizado el diseño, pues observaremos una interfaz como esta. Observemos las propiedades del control Flow Layout Panel. Hemos establecido su propiedad Auto Scroll a True, su propiedad Flow Direction en el valor Top Down para que el flujo sea de arriba a abajo, y su propiedad Wrap Contains en el valor False para recortar el contenido. Este panel será llenado cuando el usuario ejecute la aplicación. Esto es, podemos aprovechar el constructor de la clase for1 de la ventana para llenar el panel. Esto es, por cada objeto famoso de la colección crearemos un control elemento lista que invocará a su método objeto vinculado para vincularlo con el objeto famoso en curso y establecer la descripción abreviada. Vamos a ver cómo es el código que hace esto. Añadimos espacio de nombres, base de datos, donde está definida la clase famoso. Bien, observamos que obtenemos la colección de objetos famoso a través del método obtener famosos y que por cada uno de ellos creamos un nuevo elemento lista y vinculamos a ese elemento invocando a su método objeto vinculado el objeto famoso en curso. Y esto es todo. Vamos a probar ahora la aplicación. Generamos la solución y la ejecutamos. Bueno, vemos la interfaz gráfica. Si ahora modificamos alguno de los datos, por ejemplo el nombre, cuando cambiemos de campo vemos cómo se actualiza esta etiqueta. Exactamente igual si modificamos la edad, pues vemos que también la etiqueta se actualiza, y esto es debido ni más ni menos a que cada control de estos está vinculado con un objeto famoso y el vínculo se realiza a través de objetos binding que se encargan de sincronizar las propiedades del objeto famoso con las correspondientes propiedades del control de usuario. La siguiente propuesta es realizar el mismo desarrollo utilizando WPF y compararlo con el anterior. Sobre este tipo de desarrollos puede leer mucho más en este libro, Visual Cesar, Interfaces Gráficas y Aplicaciones para Internet con WPF, WCF y Silverlight, del cual también hay una versión en Visual Basic. WPF se basa
en DirectX para proporcionar aceleración por hardware eliminando las dependencias de GDI+. Permite transparencias, gradientes, transformaciones, etc. Proporciona una separación definida entre la interfaz de usuario y la lógica de negocio y permite crear una interfaz de usuario con un aspecto personalizado a base de temas y máscaras. Ambas tecnologías son fáciles de utilizar a partir del entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio, que se complementa para el desarrollo de aplicaciones WPF con las herramientas Microsoft Expression Blend para crear interfaces gráficas de usuario atractivas y sofisticadas y con Microsoft Expression Design para crear gráficos para las interfaces gráficas. Este es el aspecto de Microsoft Expression Blend y este otro el de Microsoft Visual Studio. Con Windows Form, el diseño de la interfaz gráfica se hace escribiendo código en un lenguaje orientado a objetos como es César. Y con WPF el diseño se hace utilizando el lenguaje declarativo XAML. XAML tiene un conjunto de reglas que asignan elementos a clases o estructuras y atributos a propiedades o eventos. Este ejemplo muestra el diseño de un botón en XAML y este otro ejemplo muestra el mismo diseño utilizando el lenguaje orientado a objetos César. Existe, como hemos dicho, una correspondencia entre los elementos XAML y las clases de objetos de .NET y también entre los atributos de los elementos XAML y las propiedades de los objetos de las clases .NET. Y también hay un conjunto de reglas que asignan espacios de nombres de XML a espacios de nombres del CLR. Este ejemplo define una clase elemento lista dentro del espacio de nombres APWPF del CLR. Y este otro ejemplo define el espacio de nombres local XML que hace referencia al espacio de nombres APWPF del CLR. Esto permitirá utilizar objetos elemento lista dentro del código XAML. Otras facilidades de WPF frente a Windows Form son las propiedades como atributos, las propiedades como elemento, extensiones de marcado, propiedades asociadas, propiedades de dependencia, paneles de diseño, eventos enrutados, plantillas, estilo y diccionario de recursos, entre otros. Un requisito fundamental de cualquier diseño es que la posición y el tamaño de los controles puedan adaptarse a los cambios de tamaño del contenedor y a la configuración de la pantalla. Para ello, WPF proporciona un sistema de diseño soportado por los siguientes paneles de diseño: Canvas, Road Panel, Dock Panel, Stack Panel y Grid. De todos ellos, el más flexible es este último, que permite colocar los controles secundarios por filas y por columnas. Incluso un elemento puede ocupar varias filas o varias columnas. Lo que esperamos es que una interfaz como la siguiente, cuando se redimensione, recoloque de forma automática los controles. Después del diseño, el siguiente paso sería escribir el código necesario para responder a los eventos de interés que se generen mientras el usuario interactúa con la aplicación. A diferencia de Windows Form, WPF utiliza eventos enrutados para superar las limitaciones que tienen los eventos normales, los eventos del CLR. Los eventos enrutados se propagan entre la raíz del árbol correspondiente a la jerarquía de elementos que conforman la interfaz gráfica y el elemento que genera el evento y viceversa, entre el elemento que genera el evento y la raíz del árbol. Normalmente los eventos enrutados se definen por parejas: el evento de túnel y el correspondiente evento de propagación. Finalizado el diseño de la aplicación WPF, un procesador XAML procesará el código XAML para traducirlo a código César, por ejemplo, que será compilado junto con el código subyacente
para ejecutarse en .NET Framework. Como ejemplo, vamos a diseñar la misma aplicación anterior, pero con WPF. Pasemos entonces a esta demostración. Bueno, igual que hicimos en el proyecto anterior, vamos a empezar creando una solución vacía. Archivo, nuevo proyecto, proyecto vacío, aplicación, Windows Presentation Foundation. También vamos a utilizar el mismo proyecto base de datos que en el proyecto anterior, por tanto simplemente lo añadimos a la solución. Agregar proyecto existente, base de datos. Recordemos que el modelo de datos está formado por una clase famoso que implementa un método obtener famosos que devuelve una colección de tipo binting list de objetos famoso. Esta colección será el origen de datos para nuestra aplicación. Pasemos entonces a realizar la aplicación WPF. Para ello, añadimos a la solución un nuevo proyecto de tipo aplicación WPF que denominamos aplicación WPF. Establecemos este proyecto como el proyecto de inicio y agregamos al mismo una referencia a la base de datos. Aquí tenemos la referencia. Como siguiente paso, realizamos el diseño de la interfaz gráfica de la aplicación. Ponemos un título a la ventana principal. Por ejemplo, aplicación WPF. Este formulario mostrará una lista de elementos que serán objetos de una clase que crearemos a continuación denominada elemento lista derivada de user control. Añadamos entonces al proyecto un nuevo control de usuario denominado elemento lista. Agregar control de usuario que denominamos elemento lista. Para disponer de un mismo estilo para las distintas cajas de texto, así como para las distintas etiquetas, vamos a añadir a la aplicación un diccionario de recursos. Se trata de un objeto que almacena un conjunto de objetos accesibles individualmente por clave que actúan como recursos para los elementos que componen la aplicación. Añadimos entonces este diccionario, agregar diccionario de recursos, y lo completamos con los estilos que queremos aplicar a las etiquetas y cajas de texto. Una vez editado el diccionario de recursos, podemos observar el estilo textbox para las cajas de texto, el estilo label para las etiquetas, y observamos que un estilo es un objeto de la clase style que permite aplicar un conjunto de valores de propiedades a más de un elemento. Hacemos que este diccionario sea el diccionario principal de la aplicación. Abrimos entonces el fichero bp.xaml y editamos el código para hacer que el diccionario de recursos que acabamos de crear sea el diccionario principal del objeto aplicación. Una vez escrito el código, pues observamos que la propiedad source del diccionario de recursos apunta ahora al nombre del fichero XAML
correspondiente al diccionario que hemos creado. Continuando con el diseño, arrastramos sobre el control de usuario los controles secundarios que componen dicho control y aplicamos los estilos. Una vez finalizado el diseño, observaremos una interfaz gráfica para el control de usuario como esta que vemos aquí. Finalmente, añadimos una descripción abreviada a la imagen del control de usuario cuyo contenido sea un literal y de famoso 2 puntos más un text block vinculado con el ID del objeto famoso. Observamos la etiqueta imagen, su atributo tooltip y el contenido de este atributo, que es un literal y de famoso 2 puntos y un text block para contener el ID del objeto famoso correspondiente. Para facilitar los enlaces entre los elementos de la interfaz gráfica y los datos de la base, a través de la ventana de propiedades o directamente escribiendo el código XAML, añadimos a la sección de recursos del control de usuario elemento lista, de forma temporal, un objeto famoso, denominado Object Famoso, para lo que es necesario agregar un espacio de nombres XAML, que vamos a denominar modelo, que haga referencia al espacio de nombres base de datos del CLR. Y establecemos el recurso Objeto Famoso como contexto de datos del grid. Vamos a ver cómo realizamos estas operaciones. Bien, observamos que en la sección Resort del User Control hemos añadido un objeto famoso que pertenece al espacio de nombres XML modelo, identificado por Object Famoso. El espacio XML modelo está aquí definido y vemos que se corresponde con el espacio de nombres base de datos del CLR. Establecemos los enlaces entre los elementos de la interfaz gráfica y los campos correspondientes de los objetos famosos. Esto lo podemos hacer escribiendo XAML directamente o bien utilizando la ventana de propiedades. Por ejemplo, el bloque de texto del atributo tooltip de la imagen tiene que estar enlazado, su propiedad text, con el ID del objeto famoso correspondiente. Si nos fijamos en el código añadido, simplemente hemos conectado la propiedad text del text block con el ID del objeto famoso vinculado con este control de usuario. Para ello hemos utilizado lo que denominamos una extensión de marcado. Estos enlaces, quizá más fácilmente, los podemos realizar desde la propia interfaz gráfica a través de la ventana de propiedades. Por ejemplo, vamos a establecer el enlace de la propiedad imagen del objeto famoso con la propiedad source del control imagen. Para ello seleccionamos el control, seleccionamos su propiedad source y aplicamos el enlace de datos indicando que ese enlace va a ser con la propiedad imagen. Análogamente procedemos para el resto de los controles. Por ejemplo, para esta etiqueta asignamos a su propiedad content el campo nombre, apellidos, edad del objeto famoso. Con la caja de texto nombre seleccionamos su propiedad text y aplicamos el enlace de datos
nombre, campo nombre del objeto famoso. Y así sucesivamente para el resto de los controles. ¿Qué es lo que ha ocurrido después de estas acciones? Si ahora observamos el código XAML y elegimos, por ejemplo, la caja de texto nombre, txt nombre, caja de texto, pues observamos que su propiedad text está vinculada con la propiedad nombre del objeto famosos a través de un objeto binding. Una vez establecidos los enlaces, podemos quitar el recurso objeto famoso, ya que la colección de objetos será provista por el formulario principal. Esto es, hemos utilizado este objeto simplemente para facilitar los enlaces a través de la interfaz gráfica y de la ventana de propiedades. Finalmente, pasamos a realizar el diseño del formulario principal de la aplicación. Aquí vamos a empezar agregando un nuevo origen de datos generado a partir del modelo de datos. Para ello, hay que agregar un espacio de nombres XML que haga referencia al espacio de nombres base de datos del CLR, que vamos a denominar modelo. Bueno, ya hemos añadido el espacio de nombres XML modelo, que hace referencia al espacio de nombres base de datos del CLR. A continuación, agregamos a los recursos de la ventana un proveedor de datos de tipo Object Data Provider que permita obtener la colección de objetos famoso. Bueno, observamos la sección de recursos de la ventana, donde hemos añadido un objeto Object Data Provider que, utilizando el método obtener famosos, obtiene la colección de objetos famoso. Este proveedor de datos está identificado por el identificador colFamosos. Siguiendo con el diseño de la ventana principal, esta mostrará dos elementos, una etiqueta, cuyo contenido será famosos, y una lista de famosos. Los elementos de esta lista serán objetos de la clase elemento lista que creamos anteriormente, clase que estaba derivada de userControl. Por lo tanto, arrastramos a la ventana principal la etiqueta y el control listbox que mostrará la lista de famosos. Después, enlazamos la propiedad itemSource del listbox con su contexto de datos y definimos su plantilla de datos para que cada elemento sea un objeto elemento lista. Esto exige definir un espacio de nombres XML que vamos a denominar local, que haga referencia al espacio de nombres APWPF del CLR, donde está definido elemento lista. Finalizado el diseño, observaremos una interfaz gráfica análoga a la siguiente, una etiqueta y un control listbox. Analicemos el código. El objeto listbox está vinculado al contexto de datos a través de la propiedad itemSource y cada elemento de este listbox es un objeto elemento lista. Para ello hemos definido la plantilla de datos de cada elemento del listbox como un objeto elemento lista. Observamos que el objeto elemento lista está definido en el espacio de nombres local. Este será un espacio de nombres XML correspondiente al espacio de nombres del CLR donde está definido elemento lista. Y también observamos que el proveedor de datos
call famosos, pues especifica los datos para el contexto de datos del grid, contexto de datos que será heredado por el contexto de datos del Xbox. Bien, podemos generar ya la solución y podemos ejecutarla. El resultado es el que esperamos y ahora si realizamos modificaciones en los datos, esas modificaciones se verán reflejadas en la interfaz gráfica. Si por ejemplo modificamos también la fecha, igualmente estas modificaciones se verán reflejadas en la interfaz gráfica. Como hemos visto, existe una correspondencia entre las propiedades del control de usuario correspondiente a cada elemento y el objeto famoso vinculado con dicho control de usuario. Y esta correspondencia está hecha a base de objetos de enlace a datos. Opcionalmente, podríamos añadir un convertidor al enlace de la caja de texto fecha de nacimiento para que solo mostrara la fecha. Vemos que también muestra la hora. Pero bueno, esto es un detalle que podemos obviar. También podríamos haber obtenido la colección de objetos famoso desde el código subyacente de la ventana, en lugar desde un proveedor de datos escrito en XML, por ejemplo. Vamos a eliminar este proveedor de datos y vamos a asignar la colección de objetos famoso en el código subyacente de la ventana. Agregamos el espacio de nombres, bases de datos, y asignamos al contexto de datos de la ventana la colección de objetos famoso obtenida a través de el método obtener famosos. Bien, si volvemos a ejecutar la aplicación, observamos que todo funciona exactamente igual. Una vez finalizada la aplicación, comparándola con la versión anterior, habremos observado que utilizando XAML se escribe menos código porque parte de la lógica queda especificada en el propio XAML, y notamos también una clara separación entre la capa de presentación y la lógica de negocio. Por ejemplo, hemos visto que en el código XAML hemos especificado todas las extensiones de marcado que confeccionan los enlaces, código que en la versión anterior escribíamos en César. Y esto es todo. WPF tiene una continuidad con las aplicaciones web a través de las aplicaciones XBAP y de las aplicaciones Silverlight. Los desarrolladores de aplicaciones de escritorio se han dado cuenta de que sería beneficioso diseñar cierto tipo de ellas bajo el modelo de navegación de las aplicaciones web. Este modelo es un modelo basado en páginas y por lo tanto muy diferente al modelo tradicional basado en ventanas. Windows Form no proporciona este modelo. Tendríamos que recurrir a aplicaciones ASP.NET. Pero WPF incluye su propio sistema de navegación basado en páginas. Esto significa que los usuarios podrán ejecutar la aplicación sin tener que instalarla. Simplemente abrirán su explorador, su navegador, y escribirán la localización de la aplicación que desean ejecutar. Este modelo de aplicaciones se denomina XBAP, se usan como aplicaciones para intranet sobre el sistema operativo Windows. A pesar de que la web es el medio más popular para aplicaciones de negocios, hay algunas cosas que las aplicaciones web ASP.NET no pueden hacer tan bien como las aplicaciones de escritorio, incluso utilizando JavaScript y Ajax, tales como usar animación, sonido, reproducción de vídeo y gráficos en 3D, aunque quizás todo esto no sea tan importante como la seguridad o la escalabilidad. Estas limitaciones son las que viene a solucionar la tecnología Silverlight de Microsoft. Silverlight es un competidor directo de Flash. Se implementa en los navegadores mediante un complemento ligero, un plugin desarrollado para diferentes exploradores y sistemas operativos. Solo incluye un subconjunto de la tecnología WPF,
que extiende en gran medida los elementos para crear la interfaz de usuario en el explorador. Y en cuanto al acceso a los datos, las aplicaciones Silverlight pueden obtenerlo utilizando diferentes tecnologías como colecciones de datos, datos XML, servicios de datos de WCF o una combinación de estas. Conclusiones. WPF o Windows Forms. Windows Forms todavía tiene un papel importante que desempeñar a pesar de que WPF haya entrado en escena. Si estamos construyendo aplicaciones que no necesitan de la amplia y moderna funcionalidad de WPF, entonces no hay razón de peso para cambiar y dejar atrás toda una experiencia adquirida. Además, actualmente, Windows Forms acumula mucha más experiencia en Visual Studio que WPF, razón de peso para no olvidarnos de esta biblioteca. Windows Forms no tiene continuidad con las aplicaciones para Internet, delegando este tipo de desarrollos en ASP.NET. WPF tiene una continuidad con las aplicaciones para intranet, como XFAB, y con las aplicaciones para Internet con Silverlight. XAML hace que tengamos menos código subyacente que escribir y depurar, lo que implica menos costo de programación y mantenimiento. Todo lo expuesto y mucho más podrá aprenderlo con detalle y con muchos ejemplos completos en estos dos libros. Hay versiones en César y también en Visual Basic. Para otros libros sobre C, C++ o Java, visite mi página web http://fjcballos.es.